Buenos días, hermanos. Señor, siga añadiendo bendiciones a cada uno de nosotros en este día y nos ayude para que cuando salgamos de aquí en una hora y unos cuantos minutos, pues podamos irnos fuera de este lugar con nuestras almas fortalecidas en el espíritu y con una disposición firme de seguir sirviendo a nuestro Dios, ya que es lo único que tiene valor en esta vida. Vamos a continuar en esta mañana con nuestro estudio en el libro de Colosenses. Ya estamos en la etapa final del libro. Esperamos que cada uno de nosotros haya sido bendecido con este estudio de esta carta. Yo particularmente lo he sido bastante. Le doy gracias a Dios por las cosas que he aprendido a través de este estudio Colosenses. Y espero que igualmente haya sido con ustedes. En el día de hoy vamos a continuar con la porción que iniciamos la semana pasada, en el capítulo 3, los versículos del 18 hasta el capítulo 4, versículo 1. Y voy a dar lectura a esta porción para comenzar. Dice así la palabra de Dios, Colosenses, capítulo 3, versículos 18. Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al hombre como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace justicia recibirá, el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Ambos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Amén. Por el Señor, una vez más venimos delante de ti, reconociendo que separados de ti nada, absolutamente nada podemos hacer. En busca de tu perdón a nuestros pecados y en busca también de tu pronto auxilio, de tu ayuda, para nosotros poder en esta mañana enfrentarnos a lo que tú nos dices en tu palabra, ser confrontados por ella, ser instruidos por ella, y que ella nos conduzca a toda justicia. Ayuda a nuestros hermanos, ayúdame a mí también. Tú conoces mis debilidades, conoces mis pecados, porque tú sabes todas las cosas y no podemos esconder nada de tu presencia, porque tú lo sabes todo. Nosotros rogamos, Señor, que venga en el poder de tu Espíritu y de tu palabra y nos instruya en esta mañana, y que esa instrucción nos lleve a una disposición de corazón para agradarte en todo, obedecerte en todo, y ser verdaderamente luz y sal de este mundo, y que el mundo pueda ver el carácter del Señor Jesucristo reflejado a través de nuestras vidas.
Te suplico estas cosas, Señor, en el nombre santo y glorioso y bendito de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. En esta mañana voy a hacer un corto resumen de lo que vimos en la semana pasada, por las razones que se, se está grabando el mensaje en esta mañana para ponernos en contexto y tener una correcta perspectiva que vamos a hablar. Es bueno que nosotros toquemos brevemente, hagamos un breve resumen de lo que la semana pasada vimos a través de la exposición de este texto. Lo primero que vimos fue la realidad por la cual las relaciones humanas son tan difíciles. Eso incluye todos los aspectos de nuestra vida, tanto en los niños. Decíamos, la rivalidad entre los niños es muchas veces producto de la falta de comunicación, de la falta de la capacidad para relacionarse y comunicarse entre sí. También los problemas en el hogar, los problemas en el matrimonio, los divorcios, la mayoría son originados también por esa falta, esa incapacidad de comunicación. Y asimismo, los problemas que aquejan las grandes potencias del mundo, la mayoría de las guerras, la mayoría de los conflictos que se producen en el mundo son causados por esa falta de comunicación y la falta de relación entre las personas. Decíamos también que hay una razón por la cual estos problemas acontecen, por los cuales se producen. Y nosotros citábamos 3 aspectos la semana pasada de las razones, que son las razones por las cuales estos problemas subsisten. Y decíamos que la causa de esto puede resumirse en 3 cosas. Primero, ausencia de moral. Segundo lugar, el desconocimiento. Y en tercer lugar, la alienación. Decíamos que la falta de moral consiste en que el hombre hoy en día, separado de Dios, estamos hablando del hombre no creyente, el hombre no regenerado, no tiene un patrón de conducta definido y absoluto por la cual pueda regirse y por lo cual pueda determinar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Para el hombre incrédulo todo es el relativismo, todo depende, es relativo y todo depende de las circunstancias, todo depende de cómo las actuaciones les afecten o le beneficien. Es decir, que la falta de moral, la falta de un patrón moral definido es uno de los problemas por los cuales, de las causas por las cuales estos problemas subsisten. En segundo lugar, mencionábamos la falta de conocimiento y decíamos con relación a esto que el hombre sin Cristo, el hombre no regenerado, desconoce las razones por las cuales existe, las razones por las cuales está en este mundo, y eso también le hace una víctima en este problema. Y también, en último lugar, nosotros citábamos la alienación. Y la alienación, nosotros la definíamos como un sentimiento de separación, de desconexión o falta de control que experimenta una persona dentro de su entorno, ya sea social, económico o laboral. Y mencionábamos específicamente en cuanto al aspecto social de la iglesia del Señor Jesucristo, donde debemos de decir, quizás con un poco de tristeza debemos reconocer esto, que aún dentro del pueblo de Dios hay personas que experimentan o en un momento determinado pueden experimentar este sentimiento, se pueden sentir separados de los demás, desconectados de los demás, no reconocidos
Y por esa razón, una persona, aún siendo creyente en un determinado momento, y vamos a decir que de manera temporal, esto no, un verdadero creyente no va a permanecer en esta condición, en este estado, sino que es un sentimiento que puede experimentar en un momento determinado. Pero que si es un creyente verdadero, entonces sabemos que va a recuperarse de esa condición. En estos tres problemas fundamentales se deben a la separación del hombre de Dios. Ahora bien, ya nosotros vamos a referirnos en esta mañana al creyente, que es totalmente diferente. Para el creyente, estas cosas no deben ser una realidad para el cristiano, debe ser totalmente diferente, que ya nosotros, los creyentes, tenemos un patrón de conducta moral por el cual debemos regirnos, que son los 10 mandamientos que Dios nos da en su palabra. Además de eso, nosotros debemos relacionarnos. La palabra de Dios nos indica, nos enseña que nosotros estamos llamados a relacionarnos uno con otro cuando nosotros venimos a ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo a través de la regeneración. Dios nos une a una iglesia local y ya no vivimos separados, ahora vivimos en sociedad. La iglesia es la sociedad de los cristianos. También mencionábamos que la iglesia se compone de creyentes, de personas, hombres, mujeres, niños. Entonces, esas personas componen lo que es el núcleo familiar. Y a través de la familia, entonces, Pablo nos da instrucciones aquí de cómo debemos conducirnos dentro del hogar. Y nos habla a los esposos, nos habla a las esposas, cómo deben ser nuestras relaciones, también habla a los hijos y también habla a los amos y a los siervos. Estas 5 aspectos de la relación humana están incluidas en este pasaje que tenemos por delante en esta mañana. La semana pasada nosotros tocamos el aspecto que habla acerca de la esposa en el versículo 18 del capítulo 3 de Filipenses, donde dice casadas, las instrucciones para las esposas están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Cuanto a esta enseñanza, decíamos que es una sujeción que la mujer hace voluntariamente y de manera gozosa, sabiendo que cuando ella hace estas cosas está agradando a Dios. Todas estas enseñanzas que nosotros tenemos en el libro de Filipenses, todas estas enseñanzas prácticas, donde a partir del versículo 13 empezamos a ver lo que es ya la práctica de las doctrinas que hemos aprendido en el capítulo 1 y el versículo 2. Ahora, todas esas enseñanzas que tenemos aquí, todas conducen al creyente al señorío del Señor Jesucristo. Todo tiene que ver con la preeminencia de Cristo. Acuérdense que aprendíamos primeramente que Cristo es superior, Cristo es el primero en todo. Y toda la vida del creyente debe conducirle al reconocimiento de esa superioridad del Señor Jesucristo en su vida. Por eso, cuando Pablo habla aquí a las mujeres, a las esposas, le dice que deben estar sujetas a sus maridos como al Señor. Nos conducen a Cristo, a la exaltación de Cristo, al reconocimiento de su superioridad. Y cuando la mujer hace esto, ella lo hace sabiendo que está sometiéndose al Señor Jesucristo, quien es su amo, quien es su Señor. Decíamos también a los hombres que esta enseñanza no nos dice a nosotros que debemos de someter a las esposas, sino que es una decisión que ellas liberalmente hacen para agradar a Dios y en obediencia a Dios. ¿No? Nosotros no las obligamos, ellas se someten voluntariamente
si son creyentes, si son hijas de Dios, si son cristianos y quieren agradar a su Dios. En segundo lugar, en el versículo 19, la segunda instrucción ahí que nos da Pablo es acerca de los maridos. Dice, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Explicamos la semana pasada lo que significa este versículo de no ser áspero con las esposas. Y en el libro de los Efesios es un poco más amplia de enseñanza que nos dan acerca de este texto cuando nos dice que nosotros debemos de amar a nuestras esposas y nos dan un parámetro allí de un ejemplo de cómo debe ser ese amor hacia ellas. Dice que es como Cristo amó la iglesia. ¿De qué manera amó Cristo la iglesia? Entregando su vida por ella. Esas dos enseñanzas vimos la semana pasada y hoy vamos a terminar con esta porción. A continuación, en el versículo 20, dice, hijos, obedecer a vuestros padres el todo, porque esto agrada al Señor. Lo que vemos ahora es la enseñanza de la palabra de Dios a los hijos. Ponga atención, porque posiblemente esto le pueda ayudar a todos los hijos. Menciona el nombre de ella porque es la que está. No hay más jóvenes. Pero sí, nosotros adultos, hay algunos aquí que todavía tienen sus padres vivos y esto también le ayudará a poner en práctica esta enseñanza que el Señor nos trae hoy a través de su palabra. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es justo. O sea, esto es bueno. Esto es correcto que los hijos obedezcan a sus padres. En este versículo, Pablo habla acerca de la segunda relación en el hogar. La primera relación que nos habló fue acerca de los esposos. Entre ellos, ¿cómo debe ser esa relación del esposo hacia la esposa y viceversa? Ahora nos habla la segunda generación. La segunda generación es la enseñanza en cuanto a los hijos y los padres. Primeramente, Pablo habla aquí a los hijos de cómo ellos deben tratar, o cómo ellos deben de comportarse con sus padres. Y después vamos a ver más adelante la relación de los padres, cómo debe ser hacia los hijos. Esta no puede, es muy importante que nosotros entendamos que esta función que se nos menciona aquí acerca del comportamiento de los hijos hacia los padres va a depender en gran parte de la relación que exista entre el padre y la madre en el hogar. Es decir, si esa relación entre el padre y la madre en el hogar es una relación enfermiza, es una relación conflictiva, es una relación irrespetuosa, ese será el patrón que los hijos van a aprender. Por consiguiente, en el futuro, cuando ellos sean adultos, cuando cada uno de ellos tenga su esposo o su esposa, muy posiblemente esa conducta aprendida en el hogar va a reflejarse en la vida personal e individual de ellos. Después que ellos salgan del entorno del hogar de sus padres, tengan sus propios hogares, lo que aprendieron allí, muy posiblemente va a ser de mucha influencia. Esta enseñanza acerca de la honra y la obediencia de los hijos a los padres está presente de manera reiterada en todas las escrituras. Podemos ver que esto empieza allí desde cuando Dios da los 10 mandamientos a Moisés. En el capítulo 20 de Éxodo, el versículo 2. Allí está la enseñanza, la importancia del respeto y de la obediencia de los hijos hacia los padres. También nos habla de esta misma manera en el capítulo 15 de Éxodo, capítulo 15,
del capítulo Éxodo 21, versículos del 15 al 17, nos habla también allí. Los hijos deben estar atentos a la instrucción de sus padres y obedecerla. Nos dice la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, en el capítulo 18, en Proverbio 6, versículo 20, y Proverbio 1, versículo 8. Los hijos deben estar atentos a la instrucción de sus padres y no solamente estar atentos, sino también deben de obedecer. La consecuencia de faltar al respeto de los hijos hacia los padres se ilustra también en el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 17, donde el Señor declara allí: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuernos de la cañada los saquen y los devoren los hijos de Águila. Allí el Señor declara una maldición atroz para aquellos hijos que desobedecen, que irrespetan a sus padres. La obediencia a los padres es una característica también de los impíos. Podemos ver allí cómo en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, allí el apóstol Pablo habla a Timoteo acerca de las características de los hombres impíos y dice que ellos son avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Esta característica de respetar a los padres, eso no debe de estar presente, no debe ser algo que esté presente con un hijo de Dios. Más bien, este es un comportamiento que debe ser exclusivo de aquellos que no conocen el Evangelio y por consiguiente no conocen al Señor Jesucristo. Los hijos deben obedecer a sus padres en todo, excepto cuando se le instruya a hacer algo que se sabe que está en violación a la palabra de Dios. Esto es una excepción, igualmente que la esposa hacia el esposo. Si el esposo manda a la esposa o le instruye a hacer algo que viola la palabra de Dios, esa mujer allí no está sujeta a obedecer esa instrucción. De igual manera, si los padres ordenan a los hijos a hacer algo que no está sujeto, no se conforma a la palabra de Dios, también los hijos, por respeto a Dios, por amor a Dios, también deben de resistir y rechazar la instrucción. Ahora bien, en tercer lugar nos habla de la relación de los integrantes de la familia acerca de las instrucciones a los padres, cómo debe ser el comportamiento, cómo debe conducirse un padre con sus hijos. Y en el capítulo 3, versículo 21, la palabra de Dios dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Es decir, que un comportamiento errático, una crianza errática, instrucciones erráticas, fuera de lo que es normal. A veces podemos nosotros ser demasiado fuertes, ser demasiado rudos, ser demasiado enfáticos en algunas cosas, y de esa manera nosotros podemos conducir a nuestros hijos a un estado de desaliento, como dice la palabra de Dios aquí en el texto que vimos.
un comportamiento indebido, una forma de crianza indebida de los padres hacia los hijos puede llevarlo a un estado de desaliento o también de desconsuelo con esa expresión. En Efesios capítulo 6, versículo 4, también esta enseñanza es más ampliada. Dice allí, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Aquí nos da una definición más exacta de lo que quiere decir el texto de Colosenses. Voy a repetirlo, dice, vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criando en la disciplina y amonestación del Señor. Los deberes de la relación entre padres e hijos no existen en una sola dirección, sino estos deberes existen en dos direcciones. Ahorita vienen, ¿verdad? Los hijos hacia los padres. Ahora el Señor habla a los padres en otra dirección, padres a hijos. Los padres también tienen obligaciones que deben cumplir hacia sus hijos. Y cuando hablan de padre, aquí no se refiere al papá solamente ni a la mamá, sino a ambos. Los padres son el papá y la mamá. Cuando la Biblia habla de padres, está hablando de ambos. Y un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo que podemos citar es cuando los padres de Moisés lo escondieron por 3 meses. Dice que sus padres, al ver que era hermoso, lo escondieron para escapar del decreto del breve. Eso nos dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 23. La exhortación de Pablo en este texto es: no exasperéis a vuestros hijos. Y exasperar significa provocar, incitar, irritar, enojar. Si el comportamiento nuestro es de tal manera, entonces eso creará o puede causar desánimo en nuestros hijos. Otra manera de traducir el mandamiento de Pablo puede ser de la siguiente manera: dejen de mostrarle a sus hijos, dejen de molestar a sus hijos. Si los padres no cumplen con esto, el resultado es que los hijos se desalienten. Ahora bien, cuando un padre o cómo un padre puede provocar a sus hijos a esa condición. Los padres pueden provocar desánimo en sus hijos cuando no los disciplinan con amor ni los instruyen en los caminos del Señor de manera equitativa y justa. Eso puede conducir a la exasperar a nuestros hijos. Cuando no son, los padres pueden provocar desánimo en sus hijos cuando no los instruyen con amor, ni los instruyen en el camino del Señor de manera equitativa y justa. No puede ser una carga. Y tenemos que saber nosotros que la instrucción de nuestros hijos en los caminos del Señor tiene que ser de una manera donde ellos se sientan atraídos y no una imposición, solamente imposición de reglas que le prohíban esto, le prohíban aquello, pero eso no tiene ningún tipo de recompensa para nuestros hijos. Debe de haber una equidad en cuanto a la instrucción de nuestros hijos en los caminos del Señor. Ahora, eso de manera positiva, de manera negativa, ¿cómo podemos nosotros exasperar o podemos nosotros dar un mal ejemplo a nuestros hijos en cuanto a la instrucción de los caminos del Señor? Bueno, cuando nosotros somos, no sé lo que tenemos que hacer. Cuando descuidamos ese deber,
cuando nosotros no tenemos en cuenta el alma de nuestros hijos, cuando prácticamente nosotros con nuestro comportamiento decimos que no nos importan, que no afecta en nada el hecho de que ellos se conviertan en buenos creyentes, buenos hijos de Dios, y eso en varias direcciones. Ejemplo, usted puede tener amigos y usted viene para la iglesia, pero sus hijos o sus hijos se quedan en su casa, quizás durmiendo, quizás expuestos a un videojuego, quizás usted ni sabe lo que el niño va a hacer cuando usted salga del hogar. Ese niño no está siendo instruido en los caminos del Señor, no se le está enseñando la importancia de la iglesia, lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. La importancia de la reunión de la iglesia, cuando la iglesia se reúne para adorar a Dios, que allí viene Dios a través de su espíritu, su palabra, para guiarnos, para enseñarnos, para guiarnos a toda verdad. Pero por descuido de usted, su hijo no está presente en la iglesia. Eso es algo que puede llevar a nuestros hijos a la destrucción y al infierno. Debemos de tener cuidado del alma de nuestros hijos mientras ellos están en nuestros hogares. Deben de estar sujetos a la autoridad de ese hogar. A la hora de adorar al Señor, a la hora de ir a la iglesia, ellos deben de estar ahí. Ellos no se gobiernan, ellos no siempre su necesidad, usted le busca la comida, le busca el alimento, le busca todo lo que necesitan, y se entrega, lo lleva al hospital. Pero a la hora de la iglesia, él decide si ya o si no va. O ella decide si quiere ir o no quiere ir. Eso es una irresponsabilidad de parte de los padres. Si ellos están en su hogar, y ese hogar les suple de todas sus necesidades, ellos están sujetos a la autoridad de ese hogar, y a la hora de ir a adorar a Dios, ellos deben estar presentes. Si no hacemos eso, ellos no valorarán, sino que posiblemente en el futuro les reclamarán. Cuando el esposo de la casa dice una cosa y la madre la esposa lo contradice, ese es un problema grandísimo también que va a contribuir al desaliento de la vida de ese niño o de esa niña. Y la reclamarán del doctor. Yo tengo unos amigos que ellos eran niños, cuando ellos eran niños, más o menos de 12 a 13 años. El papá les decía, no pueden ir al río, el río es hondo y pueden ahogarse. Ustedes saben lo que pasaba ahí. Tan pronto el hombre salía, la mamá le decía, ¿qué sabe su papá? Váyase para el río. Y recientemente, uno de esos hijos le reclamó a su mamá, le dijo, doña, usted era una señora apoyadora. ¿Usted se acuerda cuando mi papá nos decía a nosotros esto y esto y esto? Y tan pronto mi papá salía, usted nos mandaba a nosotros a hacer lo contrario de lo que él hacía, de lo que él decía. Y la señora tuvo que quedarse callada. Es decir, que debe de haber un acuerdo en cuanto a la corrección en el hogar.
Y puede suceder que en un momento uno de los dos no esté de acuerdo con la forma en que se instruyó, se corrigió, se enseñó, se le exigió algo a uno de los hijos. Pero la manera correcta de resolver ese asunto no es delante del niño o de la niña. Es un asunto que debe tratarse separado de ellos en privado. Ahí la esposa o el esposo le reclama y le habla de las consecuencias que pueden suscitar de un desacuerdo en cuanto a la crianza. También los padres pueden desalentar a sus hijos cuando hay favoritismo en el hogar. En cuanto a los hijos, hay uno que solamente tiene que abrir la boca y cuando abre la boca, inmediatamente lo que él exige o lo que él quiere aparece. Pero ese no es comportamiento con los demás. Y cuando los demás ven ese tipo de favoritismo hacia uno de los hijos dentro del hogar, eso le provoca celos, resentimiento, amargura e irrespeto. También podemos desalentar a nuestros hijos desestimando su valor. A veces no valoramos nada de lo que ellos hacen. A veces lo que hacemos es que en lugar de reconocer sus buenas actitudes, sus virtudes, exigimos más. Y a veces exigimos de nuestros hijos lo que nosotros no fuimos. Queremos exigir de ellos más de lo que ellos pueden dar. No reconocemos sus logros, sus virtudes, pero cuando hay un fracaso, inmediatamente vamos a reclamar. También, cuando imponemos metas poco realistas a nuestros hijos, eso puede ser un motivo de desalentarlos, una manera de desalentarlos. Cuando son incapaces de expresarle amor a los hijos, también eso crea desaliento. Eso, a veces los padres, los hijos necesitan un abrazo o a veces necesitan una expresión de amor, que ustedes digan te amo, quieren abrazarlo físicamente. Y regularmente ellos no piden eso, ellos no le van a decir, o sea, yo necesito un abrazo. O sea, es algo que debe ser espontáneo de nosotros hacia ellos. Lamentablemente, debemos de reconocer que la mayoría de nosotros somos hallados convictos, culpables en estas cosas. Pero el Señor está ahí para perdonar. Todo, de una manera u otra, hay que fallar. Pero el Señor viene a hablar en esta noche, en esta mañana, y nos está diciendo cosas que nosotros debemos poner en práctica si queremos realmente que nuestro hogar funcione como un hogar donde el nombre de Cristo sea exaltado, la persona de Cristo sea dada a conocer a través de nuestro ser. También podemos producir ese estado de desaliento en nuestros hijos a no sufrir para sus necesidades. A veces hay padres que son descuidados en cuanto a esto. Este deber de suplir para las necesidades de los hijos, nos olvidamos de lo que ellos necesitan realmente. Y eso conlleva también a nuestros hijos a desanimar. También, otra de las razones por las cuales nuestros hijos pueden desanimarse es al no establecer normas en el hogar. Los hijos tienen derechos, pero también
deben tener responsabilidades y hay que establecer normas a los cuales ellos se someten y eso les va a ayudar a fortalecer su carácter. Los hijos en la edad de ir a la escuela deben de tener una hora para acostarse, una hora para levantarse, una hora para jugar, una hora para hacer la tarea, otra hora para ayudar en lo que hacer en el hogar. Y cada uno debe cumplir con su trono, con lo que le pertenece ser. Lo más grande es no dar la crianza a los más pequeños. Si no hacemos esto, mi hermano, estamos dando un mal ejemplo a los hijos. Si ellos no son criados de esta manera, serán también incapaces de manejar sus libertades. Y eso los llevará a errores garrafales en el conjunto de sus vidas. También, finalmente, o ya terminando, voy a resumir, en causa del tiempo, en el versículo 3, 22 al 25, da instrucciones a los siervos. Ahora ya fuera del hogar en el trabajo. El trabajo es algo que Dios ha impuesto para con él nosotros poder sustentarnos y sustentar a nuestras familias con lo que producimos a través de nuestro trabajo. Hay lo que es una teología del trabajo. Y el mismo apóstol Pablo dice que el que no quiere trabajar tampoco coma. Fíjense que no dice el que no trabaja. A veces nosotros decimos, la Biblia dice el que no trabaja tampoco coma. No dice lo que dice. Puede haber personas que no trabajan porque no pueden, por diferentes razones, pero tiene que comer. Ahora, el que no trabaja porque es un vago, porque es un holgazán, porque le gusta ser mantenido, ese, dice la Biblia, no le dé comida, que vaya a ganarse. Esto es la relación de siervos y amos, que es algo muy propio del tiempo cuando esta carta se escribió. Ya lo que es la esclavitud, eso ha sido abolido hace muchos años. No existe hoy en día, no sé si en algún rincón del planeta todavía existe lo que es la esclavitud, pero no conozco. Creo que ya la esclavitud fue abolida. Esto era totalmente normal. Acuérdense cuando Pablo conoció en la cárcel a un esclavo que había huido de su amo porque le había robado. Pablo lo envía de nuevo a su amo después que vino a Cristo, el esclavo que había huido. Pablo lo manda de regreso con una carta de presentación a su amo y le ruega para que fuera perdonado. No, él no reprende al amo porque tenía ese cielo como esclavo, sino le ruega para que lo perdone por el agravio que había cometido para huir. Le había robado alguna pertenencia. Y aunque la palabra de Dios no aprueba la esclavitud, pero sí reconoce que ese existió. También, finalmente, en Colosenses capítulo 4, versículo 1, habla de los ángeles.
y le dice el hacer lo que es justo y recto para todos nosotros. Vamos a hacer lo que es justo y recto para con vosotros, para con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un Abba en los cielos. Los amos deben tratar a su siervo de modo justo y recto, tal como ellos esperan ser tratados en el cielo. Y todo ello conduce, como lo dije antes, al reconocimiento del señorío de Jesucristo, al sometimiento. Todas nuestras relaciones deben llevarnos a nosotros, a nuestra mente, el propósito por el cual debemos observar el comportamiento de tal o de otra manera. Eso debe ser la gloria, la exaltación, el reconocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aunque no existe la esclavitud hoy en día, podemos relacionar esta enseñanza con los empleados y los empleadores. Si un empleador creyente debe de tomar en cuenta estos principios que nos dice la palabra de Dios aquí, para ellos saber cómo deben tratar a sus empleados. De la misma manera, dan instrucciones a los siervos o los empleados que sería hoy en día acerca de cómo debemos comportarnos con nuestros jefes, con nuestros superiores y en nuestros lugares de trabajo. Por causa del tiempo, tenemos que terminar simplemente con unas cortas palabras como conclusión. Como dije antes, mis hermanos, ninguno de nosotros podría pararse aquí esta mañana y proclamar que nosotros hemos cumplido ni siquiera una mínima parte de los principios que hemos visto aquí para en nuestras relaciones, tanto en los hogares como en los lugares de trabajo. Todos somos culpables. Y solamente podemos hacer una cosa, reconocer que nuestro Dios sigue siendo un Dios perdonador y que Él siempre, sus oídos están atentos a nuestro clamor. Venir delante de Él con humildad, reconociendo nuestros pecados, reconociendo aquellas cosas en las cuales nosotros hemos fallado. Pedir perdón a nuestros hijos, aunque ya sean hombres y mujeres. Si somos confrontados con la palabra de Dios y a través de la palabra de Dios nosotros descubrimos que no hemos hecho lo que debimos hacer, un acto de humildad que va a glorificar a Dios es venir delante de ellos y pedirle perdón y reconociendo aquellas cosas las cuales nosotros. Eso va a glorificar a Dios, eso va a sanar nuestro corazón y eso probablemente sanará el corazón de nuestros hijos, que aunque no nos digan, llevan en su corazón el más mínimo error que nosotros hayamos cometido con ellos en la crianza. Déjase llenar. Y después que hayamos hecho esto, ya estaremos limpios delante de nuestro Dios. Si nos conceden el perdón, amén.
Si no nos conceden el perdón, ya eso no dependerá de nosotros. Pero delante de Dios hemos hecho lo que teníamos que hacer. Que el nombre de Dios sea glorificado. Que el nombre de Dios sea exaltado entre nosotros, en su iglesia, en nuestros hogares, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo. Que el nombre de Cristo sea reflejado en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. Amén. Vamos a orar. Padre, una vez más te pido, Señor, por mis hermanos, nosotros sabemos, Señor, que por ignorancia, tal vez por arrogancia, por desconocimiento, por incapacidad, hemos cometido muchos errores en el pasado. Y muchos de ellos tienen que ver con la crianza de nuestros hijos. Y venimos, Señor, en busca de tu perdón. Ayúdanos, Señor. Y ahora, Señor, si tú nos has dado convicción de pecado, danos el valor por nosotros y delante de nuestros hijos. Porque sabemos, Señor, que esto glorificará tu gloria. Te ruego por cada uno de mis hermanos presentes aquí esta mañana, Señor. Nosotros sabemos que todos somos imperfectos, que todos hemos pecado contra ti, en todas las áreas de nuestra vida. Pero, Señor, ven y ayúdanos. A ti, tú eres un Dios que te complace perdonar. Señor, y aquellas cosas que por tanto tiempo todavía nosotros de inventar, de corregir, danos el valor, el coraje, la valentía, Señor, para hacerlo, sabiendo que con esto es a ti a quien estamos pagando. Oh Padre, perdona a cada uno de nuestros hermanos, perdóname a mí también, y ayúdanos. Y gracias, Señor, por esta carta que nos enseña estas cosas. Pero sobre todas las cosas, gracias por el Señor Jesucristo, el cual es nuestro Salvador. En él te oramos. Amén. Amén.